Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, la primera parada de la 21 edición del circuito de la carrera de la mujer central lechera asturiana. Este año con récord de participación. Casi 4.000 participantes se han unido a esta fiesta del deporte y la solidaridad que cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de la capital y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En la Feria de la Corredora, celebrada en el Centro Comercial Las Arenas, además de recoger el dorsal con el 112, ese teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, la camiseta Oiso y la bolsa de regalos, las participantes han podido conocer los distintos proyectos solidarios e iniciativas saludables, como el proyecto Gran Canaria Activa, que lleva la actividad física y el ejercicio a los 21 municipios de la isla. Invito a hacer actividad física de cara a que en un futuro se encuentren mucho mejor, con más vitalidad, mejor condición física, mejor salud y lleven una mejor vida. El cáncer de mama metastásico, para el que no lo sepa, es una enfermedad incurable. Se supone que nuestra esperanza de vida son 5 años, pero ya nosotras desafiamos a la ciencia y desafiamos a todo el mundo y ya pasamos de los 5 años. Ya hay compañeras que han vivido 7, 11, 15 años y queremos darles esperanza que a pesar de ese diagnóstico demoledor se sigue viviendo, se sigue amando y se sigue disfrutando del día a día, y eso es lo que queremos que se vea. La asociación Te Acompañamos es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de padecerlo. En este caso trabaja con infancia, adolescencia y familias, en muchas ocasiones con familias monomarentales, dedicando muchos de sus proyectos a trabajar con mujeres en situación de vulnerabilidad. He venido a la carrera de la mujer sobre todo para vivir la experiencia con mi madre, que me parece la mejor experiencia y nada que compartirla con ella, y la marea de la camiseta roja por la sororidad de las mujeres y sobre todo en lucha contra el cáncer de mama. Yo creo que es algo positivo, donde hay un montón de mujeres, donde puedes conocer un montón de gente y donde también te puedes sentir un día divertido, algo diferente y que está súper bien. Y además el tiempo hoy, aunque esté chispeando, acompaña. We came here to run the Carretera de las Mujeres. To support women! Yeah, of course. And this is our first run event. So yes. We are runners, but we never did that. So excited! We're super excited, yeah. ¡Woohoo! El domingo el ambiente estaba desde primera hora en la Plaza de Canarias, donde se encontraba la línea de salida. Allí se ha rendido homenaje a la lucha canaria femenina, entregando una placa a Raquel Perdomo, una de las fundadoras de Mujeres en la Lucha. Por delante, 5 kilómetros hasta llegar a la meta, situada junto al Auditorio Alfredo Kraus, en la playa de las Canteras. Para mí y para mi familia significa constancia, el orgullo de que alguien o a un colectivo como esto es un orgullo de que nos tengan reconocimiento con todo el trabajo que hemos pasado para llegar a que la lucha femenina esté en tanto auge. 3, 2, 1, ¡Marea Rosa! Bueno, la hice la carrera porque para mí es un tema muy importante, lo del cáncer de mama y todos los cánceres también, y entonces es una oportunidad de hacerla en un ambiente muy agradable, súper bien organizada, y entonces yo creo que es mi manera de participar en el tema y support, no sé cómo se dice, perdón.
pasado por todo el paseo, viendo las olas, el oleaje, oliendo el mar, la sal y la verdad es que como siempre un ambiente muy especial. Las Canarias tienen mucho calor y nos han arropado a todas las que hemos corrido y hemos hecho la marea rosa. Pues la verdad que muy ameno, la gente nos unimos unas a otras y nos sonreímos y súper bien, y todas haciendo lo que podemos, tanto caminando como corriendo, pero lo importante es estar todas juntas, correr todas juntas por esas mujeres que lo necesitan y que necesitan nuestro apoyo. Me he sentido y me sigo sintiendo muy emocionada, es muy bonito el apoyo de todas las mujeres, niños, niñas, la familia entera y estando ahí siempre apoyando, que es lo importante, tener siempre la familia y los amigos cerca. Lo que me hace feliz hoy no es de ganar, es de participar en un tema que a mí me parece muy importante. Entonces ganar no es ganar, es que todas las mujeres aquí han ganado. So we're happy to have this opportunity to come here and to run here. And really nice to run together with a lot of women. I love this island and we are really happy to be here and thank you very much for the racing. And we are proud to be women as well. Yeah! Hemos venido a la carrera de hoy porque la hacemos todos los años, porque es una manera también de compartir, tener más sentimiento de equipo y porque al final para nosotras correr no solamente hacer deporte, sino es una convivencia. Creo que puedo hablar por parte de todas mis compañeras porque estoy segura de que compartimos el sentimiento. Ver a la gente también cómo apoya el deporte y cómo apoya el deporte femenino además, la verdad que nos da un plus de motivación. Hasta aquí la carrera de la mujer Central Lechera Asturiana de Las Palmas de Gran Canaria. Nos vemos el próximo fin de semana en la cita que tendrá lugar en Valencia con la Marea Rosa llegando a la península.